Saludos chicos, una vez más. Vamos a continuar con los temas acerca de dilatación térmica. Ya analizamos dilatación lineal, ya revisamos sus fórmulas y inclusive de manera bastante rápida resolvimos un ejemplo y ustedes pues ya desarrollaron también un ejercicio por su propia cuenta. Entonces, ahora vamos a estudiar el tema de dilatación superficial. Entonces, vamos a decir primero qué es, después vamos a analizar sus ecuaciones y bueno, ya al final indicaremos la actividad que les corresponde realizar. Entonces, para ello, bueno, pues primero vamos a tratar de seguir esta secuencia a través de una pequeña presentación y pues es la siguiente. Entonces, la dilatación superficial vamos a considerar nosotros que es el incremento en la superficie que sufre un sólido cuando está sujeto a un cambio de temperatura específico. Aquí estoy mencionando la palabra incremento, pero en realidad pues es una variación, porque pudiera ser o pudiera más bien darse el caso en que en vez de incrementar, el área disminuya. Entonces, todos los datos que vamos a mencionar aquí y el ejemplo que ustedes ya están viendo en su pantalla, pues corresponden a un incremento. Entonces, pero mencionamos, pudiera darse el caso en que sea una disminución. Entonces, eso va a estar directamente relacionado con la modificación que haya en la temperatura. Ahora, para hacer este análisis, tomé un cuadrado como, digamos que como figura inicial, solo para que lo que vamos a indicar y el análisis y toda esta parte sea un poco más sencilla, pero en realidad la superficie puede ser un cuadrado, un rectángulo, un círculo o cualquier otra figura. Entonces, insistimos en esta parte, solo lo estamos haciendo de esta manera para que sea un poco más fácil de visualizar. Entonces, vamos a iniciar considerando la figura de la parte superior izquierda, donde aparece un recuadro verde con un área inicial a 0, ¿sí? Entonces, estamos nosotros considerando aquí que las dimensiones de este cuadrado o de este rectángulo son B0 y H0. Obviamente, existe un proceso de incremento, en este ejemplo de incremento de temperatura, que va a hacer que el área también eh, pues sufra una modificación. Si ustedes observan, tanto la parte de B0 como H0 sufren una modificación y ahora se convierten respectivamente en BF y HF. Esto hace que el área inicial pues incremente en la parte que parece una L invertida y ahora sea un área mayor, un área diferente. Entonces, esta modificación nosotros la podemos modelar mediante un proceso algebraico, es decir, vamos a establecer también fórmulas que nos van a permitir determinar el área final, el área inicial, el coeficiente de dilatación, que ahora se va a llamar coeficiente de dilatación superficial, o la temperatura final. Entonces, nosotros vamos a tener ecuaciones para estos casos y de ellas se van a poder determinar también otras para el caso de que nos pida alguna cantidad diferente el ejercicio que tengamos que resolver. Entonces, sí me gustaría que fueran tomando nota de estas nuevas cantidades para que las puedan tener a la mano en cuanto nosotros podamos resolver un ejemplo. Entonces, voy a ir describiendo los elementos y sus unidades. Entonces, empezamos ahora con pues con la variable AF. En este caso, AF evidentemente va a representar el área final o la superficie final, como también en algunos textos se le llama, y esta área nosotros la vamos a considerar en metros cuadrados, ¿sí? Entonces, para que vayan tomando nota del nombre de la variable
y de las unidades que va a tener. Enseguida tenemos AI. Esta va a representar el área inicial y también va a estar medida en metros cuadrados. Después por ahí aparece una constante, 1, y aparece un nuevo símbolo, es beta. Esta letra va a representar el coeficiente de dilatación superficial. Y bueno, en la mayoría de los casos va a ser el doble del coeficiente de dilatación lineal. Esta es una nota importante. Beta, en la mayoría de los casos, va a ser igual al doble del coeficiente de dilatación lineal de la sustancia de la que estemos hablando. ¿Por qué insisto en que es casi siempre? Bueno, existen algunos otros materiales que se denominan anisótropos, que son aquellos que se dilatan de forma desigual en todas las direcciones. Algunos ejemplos de ellos son la madera, el cuarzo, la fibra de carbono y los plásticos. Entonces, para este tipo de materiales, bueno, vamos a tener que especificar quién es su coeficiente de dilatación superficial. Pero en todos los demás vamos a poder asumir que beta es igual al producto de 2 por alfa, que era el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, una vez que ya hicimos esta observación, vamos a continuar. TF representa la temperatura final y TI representa la temperatura inicial. En los casos anteriores de dilatación lineal, nosotros habíamos especificado que era necesario hacer una conversión de modo que la temperatura estuviera medida en Kelvin. Entonces, esta parte no la vayan a olvidar. También es necesario considerarla. Ahora, para la siguiente fórmula, la que aparece con verde, ahí estamos tratando de despejar la variable área inicial y bueno, se tiene que hacer la división que aparece justo enfrente. Si observan, las literales o las letras que aparecen del lado derecho son exactamente las mismas, es decir, área final, coeficiente de dilatación superficial, temperatura final y temperatura inicial. En algunas otras situaciones, bueno, será necesario que nosotros calculemos el coeficiente de dilatación superficial, que es beta, que es la tercera fórmula. Para ello, bueno, tendremos que tener como datos las áreas, tanto inicial como final, y la temperatura, tanto inicial como final. O en su defecto, las variaciones, es decir, delta A y delta T. Entonces, también a partir de esos datos podríamos calcular el valor de beta. Y finalmente, en caso de que se nos preguntara acerca de la temperatura final de la superficie, bueno, tendríamos que utilizar la última expresión y pues los datos que necesitaríamos serían la temperatura inicial y las áreas tanto inicial como final, así como el coeficiente de dilatación superficial que nosotros hemos representado como beta. Entonces, estos serían a grandes rasgos los elementos que nosotros necesitamos para analizar un proceso de dilatación superficial. Entonces, la actividad que ustedes ahora deberán desarrollar, pues la voy a presentar en la descripción de este video para que ustedes puedan desarrollarla. Ahora, sí me gustaría que además de la actividad que voy a mencionar en la descripción del video, ustedes pudieran enviarme una fotografía de que tienen ya pues una pequeña síntesis de lo que acabamos de explicar en este video y que por lo menos incluyan pues el tema y las fórmulas que vamos a estar manejando, dado que en la siguiente sesión vamos a desarrollar un ejemplo de dilatación superficial y bueno, es recomendable pues que conozcan ustedes estas expresiones para que las podamos manipular de manera sencilla y sobre todo pues que en esa descripción ustedes indiquen qué representa cada letra.
Recuerden, esto es a manera de que ustedes se puedan familiarizar con los elementos y bueno, pues si es necesario, escríbanlos en una tarjeta para que los podamos tener rápidamente y no tengamos problema con, bueno, pues con esta parte. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar este video. Recuerden leer las indicaciones para su actividad en la descripción de nuestro video. Entonces vamos a finalizar con esto y espero sus actividades en mi correo. Que tengan linda tarde.